Bueno, vamos a ver cuál es el objetivo de la medicina celular. Primero, está basado en los principios hipocráticos. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué es lo que se pretende buscar con esto? Primero, que el paciente sea su propio médico. Segundo, que el paciente aprenda a liberarse del yugo de las medicinas químicas. Tercero, mejorar la calidad de vida de la persona. No necesariamente tiene que estar enfermo para poder alimentar bien su cuerpo. Aprender que el fármaco o la droga más potente del mundo se llama la alimentación. Vamos a ver cuáles son los principios hipocráticos. Primero, Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Aquí tenemos que estar claros en lo siguiente, que todos los médicos deberían ser nutricionistas. No deberían tener un nutricionista porque se supone que un gastroenterólogo debería ser un nutricionista. Debería ser que un endocrinólogo debería ser un nutricionista. ¿Por qué? Porque los médicos le hacen un juramento ¿a quién? A Hipócrates. Ellos no le hacen un juramento, por ejemplo, a la Bayer, o a la Linde, o a la industria farmacéutica. Por lo tanto, deberíamos dar como primera línea de defensa ante cualquier enfermedad una excelente medicina basada en la alimentación. El segundo principio hipocrático es no dañar. No introducir medicina química al organismo que dañe el hígado, que dañe los riñones u otro órgano o sistema del cuerpo. En eso hay que estar muy claro. El tercer principio hipocrático es buscar las causas de las causas, no solamente atacar los síntomas, sino que ver por qué se produce la enfermedad. Muchas veces son problemas psicológicos, como en el caso del estrés, problemas orgánicos, algún órgano que está fallando, o sea, tenemos problemas de la funcionalidad completa del organismo, de repente tenemos problemas familiares que entraría dentro del plano psicológico, y por último podríamos ver la parte viral o bacteriana. Vamos a hacer un análisis del primer principio. Si nosotros le damos la alimentación adecuada al organismo, ¿qué vamos a conseguir? Que el organismo va a producir hormonas, enzimas, anticuerpos, huesos, cartílagos, tejidos, tendones, glóbulos rojos, o sea, todo, absolutamente todo lo que el cuerpo necesita. Nosotros no podemos pretender ir, por ejemplo, a la farmacia y pedir denos huesos, o vamos a la farmacia, denme hormonas, o vamos a la farmacia, denme cartílago, no lo podemos hacer eso. Vamos a ver, para que haya una regeneración orgánica, para que todos estos componentes orgánicos del cuerpo necesarios y vitales se puedan producir, necesitamos primero consumir o comer proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? La carne, el pollo, el pescado, las proteínas en polvo, la clara de huevo. ¿No? Vamos a ver cómo hacemos, o sea, cómo se produce o cómo logramos de que el cuerpo vaya a regenerarse a partir de las proteínas. Estas proteínas se transforman en aminoácidos. Estos aminoácidos van a alimentar a las células. Vamos a recordar nosotros de que el cuerpo está formado por trillones de células y cuando uno come, alimenta cada una de las miles de millones de células. Ahora, dentro de las células están los ribosomas. Cuando nosotros comemos proteína, esto se transforma en aminoácidos que van a trabajar entonces donde están los ribosomas para que podamos producir lo que estábamos diciendo, los huesos, cartílagos, tejidos, tendones, todo. Vamos a ver el segundo principio que no es dañar, pero vamos a tomar un ejemplo clásico, un ejemplo que se ve casi todos los días, por ejemplo en el caso de la gastritis o una úlcera. Nosotros en ese caso tenemos dos caminos. O buscamos, por ejemplo, una endoscopia, donde con la endoscopia nos van a mandar a hacer una biopsia para ver si tenemos la bacteria Helicobacter pylori. Vemos que un costo es altísimo, por lo menos aquí en Venezuela es bastante alto. El resultado no es cuantitativo, porque la biopsia nos va a decir, tiene el Helicobacter pylori, pero no nos va a decir qué cantidad tenemos. Por lo tanto, esto no va a permitir seguir una evolución rápida para que podamos ver un resultado. El riesgo de una endoscopia es un riesgo alto, Luego, los tratamientos que nos mandan a nosotros son con unos antibióticos, o 3 antibióticos, o 4 antibióticos, depende del protocolo, y nos mandan un protector para recubrir la mucosa gástrica que tiene unos efectos secundarios bárbaros. O sea, todos sabemos los efectos malísimos que tienen los antibióticos. Sin embargo, si fuera mi caso, yo voy a recomendar al paciente que se haga un examen de laboratorio. Es un examen de sangre muy económico, sale 25.000 bolívares aquí en Venezuela, el costo es muy bajo.
El resultado puede ser cuantitativo, a nosotros nos puede decir, bueno, el resultado es positivo, tiene la bacteria, el Helicobacter pylori, pero sobre 20 ya tiene un valor mayor de 20, lo tiene en 100, o lo tiene en 80, o lo tiene en 60, y nosotros podemos seguir la evolución. Porque si yo mando un tratamiento natural, o sea, un tratamiento natural sin efectos secundarios, voy a poder medir qué cantidad tiene y periódicamente puedo hacer un examen de sangre. Lo cual es muy diferente a la endoscopia, donde yo no puedo hacer todos los meses una endoscopia. Aquí el riesgo es mínimo, sin embargo acá tenemos un riesgo muy alto. O sea, que ¿cuál es la lógica? Vamos a aplicar nosotros el principio no dañar y buscar lo que va a favorecer al paciente para que pueda tener una evolución aceptable y que se pueda seguir y podamos realmente combatir la bacteria. Vamos a buscar el tercer principio, buscar las causas de las causas. En el caso, por ejemplo, de la gastritis o la úlcera, vamos a ver que en la década de los años 80, los australianos Marshall y Warren descubrieron una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que relaciona la úlcera gástrica con un 85 al 90% y la úlcera duodenal el 95 al 100%. Por cierto, a estos dos científicos les dieron el premio Nobel el año 2005. Ahora tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos la bacteria que se llama Helicobacter pylori. La otra, si todas las personas poseen la bacteria Helicobacter pylori, ¿por qué algunas se activan y otras no? Ahí es donde tenemos que preguntar nosotros, ¿cuál es la causa que se desarrolla la bacteria y por qué en otra persona no se desarrolla la bacteria? Vamos a entender que generalmente le da la úlcera a las personas que son demasiado nerviosas, o la gastritis, o las personas que son ansiosas, o las que sufren de demasiado estrés. Por consiguiente, no basta con darle una buena alimentación como para poder reconstituir tejidos y decir, bueno, vamos a paralizar la bacteria, sino que tenemos que ver que tenemos que hacer un cambio de actitud ante la vida, ¿no? Hay que reforzar la parte psicológica para evitar la recaída, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, tener la bacteria, la podemos curar, la podemos controlar, pero resulta que a los 6 meses se vuelve a producir nuevamente una recaída. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado de la parte psicológica. Por eso que decimos que hay que buscar las causas de las causas. Vamos a tomar un ejemplo, otro ejemplo, un paciente que tenga osteopenia u osteoporosis. Vamos a aplicar el primer principio, que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Aquí es lo que decíamos anteriormente, se debe entender que uno come para alimentar a cada una de las millones de células que tenemos en el organismo. Segundo, cuando las células se alimentan en forma correcta, estas van a producir colágeno, elastina, queratina. Y vamos a ver que el colágeno, no se olviden de esta palabra, colágeno, es la materia viva, orgánica, es la materia fundamental, es la que permite que se fije el calcio en los huesos y que este hueso tenga flexibilidad. Si nosotros no tenemos colágeno, si se pierde el colágeno, el hueso se va a poner poroso y duro. O sea, ¿cuál es la base de tener una buena salud ósea? Tener suficiente colágeno. ¿Y cómo podemos tener suficiente colágeno? Alimentando las células, porque cada una de las millones de células va a producir colágeno.